Hola nuevamente. En esta ocasión agradecemos la presencia del doctor Rualdo Menegat de Brasil, quien es un entrañable amigo de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, y ha sido ponente magistral en nuestro Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. El doctor Rualdo Menegat es geólogo de formación y ha trabajado de una manera muy interesante con cuestiones de paisaje. Damos la voz al doctor Rualdo Menegat. Bienvenido. Olá a todos. É um gustaço enorme estar aqui com Roberto Novello, que é um grande entusiasta do paisaje, junto com toda a comunidade Acampa, a quem aprecio muitíssimo, porque promove uma coisa muito importante para os dias de hoje, que é a cultura do paisaje. Roberto me invitou a falar sobre o que estou fazendo, mis investigações em la Universidade Federal de Rio Grande do Sul, o estado mais sureño de Brasil. E sim, traz mais de 20 anos de estudos de paisaje, a civilização e a cognição humana dentro do paisaje. Eu estou elaborando nesse momento questões muito importantes sobre os estilos cognitivos de los pueblos originários da América sureña. Nesse momento estou estruturando o tema em três grandes estilos cognitivos. Para começar este assunto, eu me gostaria de introduzir alguns poucos conceitos. O primeiro que nossa mirada ocidental às civilizações é uma mirada que vem da Suméria, do Egipto, do Amarillo, ou seja, das civilizações fluviales. Pensamos que civilizar é domesticar rios. Os ocidentais não entenderam o processo de civilização de nossas Américas, não? Que eram muito distintos de domesticar rios, muito distintos porque temos paisajes diferentes, não? De las cunas mais conhecidas de las civilizações, não? O segundo aspecto importante para este comentário, para este entendimento, é perceber que a cultura humana ela é hecha dentro e com o paisaje. ¿No? La génesis cultural humana no es otra, sino una práctica de largo curso de sobrevivencia humana en el paisaje. Es esto que construye la cultura con una base material hecha en este paisaje y también con el simbolismo, ¿no? Las dinámicas que el paisaje trae a nuestro cerebro, ¿no? O sea, la cultura no es solo, digamos, los aspectos simbólicos que se mira, que se aprecia, sino es una forma de cognición, de entendimiento del mundo donde se ubica la cultura. O sea, es una especie de ADN que los ocupantes de un paisaje tienen que tener para poder sobrevivir. En ese sentido, entonces, nosotros podemos hacer un gran panorama de los grandes paisajes de la América del Sur y los estilos cognitivos. Yo quiero ir un poco allá de la visión apenas genética de los pueblos originarios y también de una visión apenas lingüística. O sea, quiero mostrar que hay una relación umbilical entre paisaje, cognición y cultura. Y en el sentido que el paisaje también estructura nuestro cerebro, o en el caso, el cerebro, ¿no? De los ocupantes originarios de nuestras lindas Américas. Me permitan aquí, voy a hacer un share para mostrar un poco el dibujo de los grandes paisajes, ¿no? De América Sureña. El primer grande paisaje, claro, que ustedes conocen, es todo esta columna vertebral que son los Andes, las montañas, ¿no? La cordillera que se extiende por 7.000 kilómetros, ¿no? Es la más extensa cordillera de la Tierra. El segundo grande conjunto paisajístico son el planalto brasileño, que es muy extenso, toda esta área amarillita, y el planalto de las Guianas, ¿no? Esses são os dois grandes planaltos, mesetas, ¿no? De la América Sureña. E entre as mesetas e os Andes estão um callejón, digo,
que es la Pampa en el sur, es el Chaco, Beni, la llanura de Amazonas hasta la llanura del Orinoco, ¿no? Y los dos planaltos son separados, ¿no? Por el valle, ¿no? La llanura de Amazonía. Entonces, estos son los grandes rasgos morfológicos vegetacionales donde se ubican, então, los grandes rasgos paisajísticos que nosotros podemos dizer el florestal, que es la Amazonia, la floresta atlántica y las coberturas de cerrado en el planalto brasileño, el paisaje, ¿no? Andino, que son las punas, son los páramos, ¿no? Son las florestas de altitud y las llanuras de pastizales pampeanos chaqueñas, ¿no? Que van desde el norte de Patagonia hasta Beni, en Bolivia, ¿no? Entonces, con base en estos tres grandes conjuntos paisajísticos, nosotros podemos mirar lo que son los estilos cognitivos. El primer estilo es el florestal que voy a comentar acá. El estilo florestal es un estilo muy impresionante y que tenemos mucha dificultad de entenderlo, nosotros, la cultura occidental. Es un tipo que no se mira lejos en las tres dimensiones, ni para adelante, ni para detrás, ni para los lados, ni para arriba y ni para abajo. O sea, es como estar dentro de una esponja. Yo llamo ese estilo tipo esponja, y ese estilo, entonces, que es el estilo de estar dentro de la cubierta de la selva, ¿no? Estamos dentro de un mundo, ¿no? Esto es muy diferente de estar afuera con el cielo abierto, como son otros estilos. Y este estilo es controlado por los cursos fluviales y por el relieve y el clima, ¿no? Acá está un dibujo de cómo es estar dentro del estilo florestal, sentirse adentro, en las sombras, ¿no? Con poco sol, con vida que está arriba de nosotros, por los lados, por todos los lados. Es una dinámica impresionante. Y miren acá lo que es ese estilo florestal con su enorme cantidad de cuencas, arroyos. Acá estoy mostrando muchas escalas, ¿no? Para que usted pueda ver cómo que los arroyos y las cuencas de los arroyos, de los ríos, ellos definen un espacio de especiación cultural dentro de la cognición florestal, ¿no? Entonces, estos todos son los controladores, ¿no? De esta cultura impresionante, ¿no? Acá usted mira un río amazónico, ¿no? Acá no tiene que tener prisa, ¿no? Porque para ir a un lugar tenemos que ir, circular, ¿no? Con el barquito. Hay otro tiempo en la cognición florestal. Es otro tiempo, ¿no? No es el tiempo de la prisa, ¿no? De los llanos o de las montañas, ¿no? Es un tiempo en que uno tiene que tener mucha paciencia para navegar, ¿no? En estos meandros, en estas curvas, porque el estilo cognitivo florestal, en verdad, ello es hidroflorestal, ¿no? Y acá está, digamos, la cultura. Mira que este indígena, ¿no? Que es un indígena importante que está con una máscara ceremonial, que son de los flecheros, demuestra que la representación de la cultura hace como una fase perfecta del estilo cognitivo, o sea, es estar dentro, ¿no? Acá es estar dentro, esa es la cuestión más importante, ¿no? Acá son otros, esos son los cayapós, ¿no? Acá en la Amazonía oriental, ¿no? Que estão dentro da floresta, sempre dentro desta cuna. E essa é a cerâmica de Marajó, ¿no? É muito interessante. Mira acá todas as volutas, todas as curvas, ¿no? Que é próprio desse estilo, digamos, de los ríos meandrantes, ¿no? Mire como este padrão traduz la complejidad del estilo cognitivo florestal, ¿no? Es todo lleno, complejo, muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora voy a hablar del estilo cognitivo andino.
Esse estilo é um estilo do espaço vertical, ¿no? De las grandes paredes que estão adelante de nosotros, ¿no? Que são as faldas de las montanhas. É como estar dentro de um vaso agora, pero um vaso que está aberto para arriba e que se pode, quando se conquista um cume, mirar lejos, ¿no? Entonces se puede mirar lejos, solo que para alcanzar el otro lado tiene que bajar, subir, es muy difícil, ¿no? Entonces el estilo cognitivo vertical tiene en esta dimensión vertical el principal elemento, ¿no? De estratificación, de diferenciación, de especiación cognitiva y cultural, ¿no? Acá uno que está en los niveles más bajos, ¿no? De elevación, se tiene que visitar un pariente que vive en la montaña más elevada, wow, no, solo mañana, no, hoy no voy, no, porque es muy difícil el tránsito, no, por estas faldas, no, de diferentes niveles. Y acá uno entonces tiene que se poner caminando para entender esse estilo, e quando uno alcança, não, a cresta de la montanha, permanece ali, não? Porque gasta muita energia para bajar, para subir. E esse, então, é um estilo cognitivo que necessita de uma inteligência para como vencer essas grandes elevações de um mundo muito ancho, não? Que é o mundo montanhoso, não é certo? E acá, então, esse estilo, estas montanhas, estas crestas, são governadas por falhas geológicas, não? E essas falhas geológicas, quando las miramos em imagem satelital, fazem um tramado, não? Uma matriz, donde entonces definem figuras como rombos, triângulos, hexágonos e também figuras fractais, como acá você está mirando, não? Em la região de Cusco, não? Cusco está exatamente aqui, não? Esse é o rio Urubamba, não? O rio Urubamba, e acá está Machu Picchu. Então, nessa região, minhas investigações revelaram, não? Que é uma região com falhas e que os incas sabiam ler as falhas, as fracturas, não? De las rocas, porque isto leva a vantagens, ¿no? Muy grandes, que es de cómo hacer cortes en las rocas y cómo establecer las ciudades, ¿no? Entonces, podemos ver que las fracturas, las zonas fracturadas, son un sitio muy, muy especial para establecer los asentamientos humanos en una cordillera andina inhóspita. Así pues, los grandes bloques rocosos de las montañas no son macizos, sino que son llenos de fracturas. Esas fracturas definen la erosión y, por final, la forma del paisaje, ¿no? La forma del paisaje es el resultado de la combinación de esta matriz de falhas e fracturas, ¿no? E os bloques se vão desplazando pouco a pouco hasta chegar à linda forma de Huayna Picchu. Bueno, é em esta condição de gran fracturamento del substrato, ¿no? Del subsuelo rocoso, donde os incas estabeleceram suas cidades, ¿no? Esta cognição de montanha é muito importante porque os incas sabiam que estabelecer cidades em los llanos, em las pampitas, de los fondos de los valles, era proibitivo, ¿no? Se me perguntam a mim como geólogo onde poner um assentamento humano em los Andes, eu digo, há muitos lugares, pero nunca en el fondo de los valles, porque allá em um ano puede tener tranquila, las aguas perfectas. En el otro año puede tener una sequía tremenda, no tienes agua. En el otro año puede tener una torrentera que lleva todo, ¿no? O también el deslizamiento, ¿no? De estas faldas vertiginosas. El fondo del valle no puede abrigar una cultura de largo periodo, ¿no? Entonces es mejor en el tope de los cerros, ¿no? Donde entonces el agua llega por las fracturas, ¿no? Las fracturas, además de disponibilizar los bloques para la construcción, además de favorecer la esculturación del relevo, ¿no? Donde se ubica la ciudad, también fornece el agua.
Entonces, esta ubicación de Machu Picchu no es una ubicación aleatoria, sino es una cognición de largo curso que los andinos desarrollaron para sobrevivir, ¿no? En un mundo inhóspito que es el mundo de los Andes. Y así, pues, estas ciudades andinas como Machu Picchu son nada menos de mapas de fallas, ¿no? Todas essas principais direções se ubicam, ¿no? En las principales direcciones de fallas. Así pues, el paisaje, ¿no? Es un elemento importante para entender las civilizaciones originarias, las civilizaciones antiguas. No solo saber cómo hicieron el corte, ¿no? De las rocas, sino lo que la naturaleza, la geonaturaleza, la geopaisaje puede informar acerca dessas construções, ¿no? Saber quais são as relações importantes entre o logos incaico e o estilo civilizatório. Assim, pues, né, nós podemos mirar que eles não estavam civilizando, domesticando os rios, sino que foi uma cultura muito interessante que levou a pampita de los ríos para as faldas rocosas. Mientras as pampitas tinham su suelo, su agua, su fertilidad, ¿no? Pero peligroso, ¿no? Entonces, las faldas rocosas estériles, ¿no? Donde no hay vida, eles pusieron los andenes escavando, ¿no? La falda, utilizando los bloques que estaban sobre el relieve por cuenta de la fracturación, ¿no? Y ahí entonces hicieron la magia. La magia es tornar fértil la falda rocosa estéril y el agua, ¿no? Viene por las fracturas. Viene por las fracturas, por las fallas, los acuíferos fracturados, que esta agua entonces permite una agricultura de irrigación y la construcción de este paisaje andino, ¿no? Que es algo fabuloso, ¿no? Y eso se mira no solo ali en Machu Picchu, pero acá está el Colca, ¿no? Há 7.000 anos, esta cultura del Colca, ¿no? Se realiza ali ininterruptamente. Esto es una maravilla de las civilizaciones humanas, de la cognición humana andina, ¿no? Es un prodigio. Esto es sustentabilidad. Entonces, entender la cognición de los pueblos originarios es importante para nosotros hoy, porque permite que consigamos entender cognición, paisaje, cultura y sustentabilidad, ¿no? Y acá está entonces un ejemplo. Ese ejemplo muestra acá una forma muy ancestral que aún hoy existe allí, ¿no? Que estoy acá a 4.800 metros de altitud de las montañas y mira que acá hay, ¿no? Una habitación con su paisaje. Es la forma originaria de la génesis del paisaje andino está aquí, ¿no? Y eso entonces nos muestra más una vez la relación, ¿no? De la ubicación de esta cultura con las fallas que están luego allí, ¿no? Que trae el agua, ¿no? Así pues, el agua de las fallas tiene a ver con el deshielo de los glaciares, ¿no? El deshielo que ocurre en la primavera, en el verano. Este agua, él se infiltra en las fracturas. Acá usted mira una gigantesca fractura, ¿no? De las montañas, y así entonces el agua va llegando para las zonas más bajas y es como si fuese un reservorio, porque este agua después va a continuar jorrando o menos, no jorrando, pero siempre con un poco de agua hasta, ¿no? Los periodos de sequía. Hay siempre agua, hay siempre agua, ¿no? Si sabes manejar esto, tienes agua para siempre. O sea, permite ocupar la civilización en locales elevados. Y acá está entonces la traducción cultural, ¿no? Mira que son elementos geométricos muy diferentes de la cerámica majaroara, ¿no? Y acá usted tiene el axis, ¿no? El cruce de fallas, la representación de estas líneas de los relieves, ¿no? De las fracturas de las rocas, está muy claro acá en esta geometría que yo llamo petrometría, ¿no? La geometría de las rocas.
la geometría del lugar. Esta es otra cosa importante, porque cuando miramos paisajes, debemos olvidar la geometría euclidiana, ¿no? Que es muy fuerte en nuestra cultura ocidental, ¿no? Y mirar otros tipos de, entre comillas, geometrías, como acá la petrometría, como la geometría de la floresta, ¿no? Son muy diferentes de la de nosotros. Bueno, por fin voy a comentar el estilo pampeano chaqueño, que este estilo es controlado por los grandes llanos, ¿no? De las cuencas que los geólogos llamamos de cuencas de Farland, ¿no? Que son resultado de la elevación andina, ¿no? Y de las tierras bajas que se quedan entre la elevación andina y los planaltos, la gran meseta brasileña, ¿no? Y acá el estilo pampeano entonces se ubica en una región, ¿no? Que es así, es una línea, el paisaje es monótono, ¿no? Es un llano vasto, muy grande, que se extiende por centenas y centenas de kilómetros, ¿no? Y acá entonces también tenemos un estilo cognitivo abierto para los tres ejes, ¿no? Pero el componente horizontal es lo que regula los movimientos, la búsqueda por alimentos, la búsqueda de agua. La cosa más difícil en el estilo cognitivo pampeano chaqueño es la búsqueda de agua. Mírate que en un llano muy largo, ¿no? Que es tan llano cuanto tu mesa, ¿no? No hay allí ríos. No hay ríos como en la meseta brasileña, en la Amazônia, o fallas que traigan agua como en los Andes. Entonces, los oasis de habitabilidad en este gran mundo horizontal llano son muy raros. Es muy difícil vivir en estos sitios. El gran poeta Jorge Luis Borges dijo, el pampa, digo a vos, es la muerte. Cuidado, ¿no? Porque no hay agua, no hay entonces mucha fauna, no hay mucha diversidad de flora, ¿no? Es muy difícil. Entonces, en esta situación, el eje horizontal es el eje más importante, ¿no? Porque para visitar una otra aldea, tiene uno que caminar muchísimo, días tras días caminando hasta llegar a un otro sitio, ¿no? Y en esta caminata, claro, ¿no? Tiene que tener mantenimientos porque no vas a encontrar, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Así pues, acá estoy mostrando varias escalas. Este es un sitio que está en Vinifreda, donde obtuvo aquella imagen, aquella fotografía, ¿no? Y por lejos, el paisaje es el mismo. Mira, hoy en día, claro, está todo todo sembrado. Y mira cómo son los semblados, todos cuadrados, cuadrángulos, rectángulos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, este paisaje permite esta geometrización homogénea, ¿no? Por largas distancias. Acá está Vinifreda, esta ciudad, ¿no? Mira, una ciudad aquí y otra allí, es largo el Pampa, ¿no? Y acá estamos entonces mirando, acá donde obtuvo el paisaje, ese es Santa Rosa, La Pampa, la provincia de Argentina, ¿no? Y muy lejos, entonces, por toda esa distancia, lá está Buenos Aires y no hay un río siquiera para atravesar, ¿no? Entonces, nestes paisajes muy largos, ¿no? Homogéneos, la cultura pampeana, entonces, se desarrolló de otra manera, ¿no? Y es una cultura con mucho menos gente, no son tan poblados como el espacio cognitivo amazónico, ni como el espacio cognitivo andino. Mira que antes de Colombo, las Américas tenían 112 millones de habitantes, las tres Américas, ¿no? Tenía mucha gente, esa era una América poblada con civilizaciones impresionantes, mientras que en la región más sureña, ¿no? De La Pampa, era menos habitada porque era muy difícil allí la agricultura, ¿no? Muy difícil la agricultura. Mientras que en los otros estilos cognitivos la agricultura fue muy eficiente,
¿no? En la Amazonía, no tanto quanto em Los Andes, porque a Amazônia tem, ¿no? Uma fartura de alimentos, ¿no? De árvores, de açaí, de frutas, ¿no? E também pájaros, enfim, mamíferos, peces, pescados, ¿no? Hay de todo en la Amazonía, uno no necesita trabajar el tiempo entero en la agricultura. Hay otra comprensión también de lo que es el trabajo nesses espaços, né, paisajísticos, ¿no? E assim, pues, a tradução cultural de los pampeanos, de los originários, aqui está, ¿no? Em uma cabaça, ¿no? Esta é a representação de uma cultura que vive em um paisaje homogêneo, ¿no? Aí está a representação perfeita, não é certo? ¿No? Deste paisaje homogêneo de los pampeanos, ¿no? Así, entonces, para traer algunas reflexiones, este mapa es muy interesante que presenta, ¿no? La América sureña y los paisajes donde tuvieron antropización. La idea de que Colombo encontró aquí un paisaje virgen, intacto, no es verdadera, no coincide con los hallazgos arqueológicos y los estudios arqueológicos odiernos, ¿no? Todo el paisaje de las Américas, ¿no? Estaban ocupadas y trabajadas por culturas geniales, ¿no? Que sabían cuidar del lugar, ¿no? Así pues, aquí usted puede ver a lo largo del Amazonas, en las márgenes del Amazonas, estos todos son sitios arqueológicos, ¿no? En los Andes, acá en ceniza, claro, las áreas donde hay agricultura, mientras que acá en la cultura pampeana, ¿no? Es donde no hay, entonces, prácticas, ¿no? Agrícolas. En todos los demás hay prácticas agrícolas, por tanto, son paisajes culturales. El paisaje natural, la idea de una América intacta no coincide con los hechos, ¿no? Y así pues, mi estudio demuestra una cognición muy estrecha, ¿no? Entre el modo de vivir armónico, ¿no? En los paisajes sudamericanos. Acá es un paisaje en Torotoro, Bolivia. Acá, mira, hay estos cerros triangulares, ¿no es cierto?, que hacen un zigzag, ¿no? Y mira esto, esa es una pintura rupestre en Torotoro, ¿no? Y acá está entonces el zigzag de las montañas. O sea, la cognición andina de largo plazo, ¿no? Es una cognición de las montañas, y ellos sabían representar las montañas, tenían lectura de este paisaje, ¿no? Y por lo tanto, eso era fundamental para poder establecer una cultura de sobrevivencia en los espacios inhóspitos, ¿no? Y ese fue un proceso de largo plazo, ¿no? Desde el Lítico, de 12.000 años o más, ¿no? Antes de Cristo, hoy se cree que sean más de 20.000 años, ¿no? Pudo entonces los incas se desarrollarem, ¿no? Para construir una cultura, una cultura que permitió una civilización con más de 10 millones de personas sin hambre, ¿no? En una región inhóspita, ¿no? Y esta cultura también desarrolló una cognición. Hay una cognición que yo llamo entonces la petrometría, ¿no? Que es encajar los bloques. Todo acá está encajado, ¿no? Es una cosa linda porque nuestra geometría euclidiana no es una geometría de encaje, sino de exclusión, ¿no? O usted pertenece a mi círculo o no pertenece, ¿no? Y así, entonces, podemos mirar que los paisajes constituyen esta grande variedad cultural de los estilos florestal y andino, ¿no? Menos en el estilo pampeano. Y la base material de los paisajes también hacen con que esas culturas consigan preservar sus memorias, ¿no? Lo que nosotros llamamos de culturas antiguas en general son las memorias de la roca, ¿no? Como los andinos. Pero los florestales, la memoria de los florestales de la madera
la madera no tiene permanencia en el tiempo, ¿no? Es mucho más sensible al deterioro, ¿no? Entonces nosotros valoramos menos estas civilizaciones por cuenta de que la base material es que se deteriora, no es que sean menos inteligentes, menos geniales, no es esto. Es que la base material es diferente, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando consideramos, ¿no?, la transmisión de la cultura tras el tiempo. Así pues, me concluyo, ¿no?, que la protección del patrimonio paisajístico tiene que ser una protección integral, ¿no?, de los ecosistemas, de los geosistemas, de las culturas, las formas cognitivas y su génese en el paisaje, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Me parece que esto amerita, si lo tienes a bien, una conversación, pero sugiero que por cuestión de tiempo lo hagamos en una cápsula, aunque lo hagamos en este mismo momento, independiente. Cierto, muchas gracias, Roberto, por esta gran oportunidad de hablar con el querido México y su gente maravillosa. Muy bien, entonces cortamos un momento y continuamos platicando.